Hola, mi nombre es Ofir Peña y estás una vez más en Deconstruyendo. Hoy quisiera trabajar un poco con este tema de los pensamientos en los seres humanos, una de las cosas que más me apasiona. Algunos han escuchado un poco de esta información, alguna de esta parte es técnica, pero la otra tiene que ver con el resultado tan dramático y el impacto tan profundo que tiene la relación de nuestros pensamientos con nuestra vida cotidiana y por supuesto con nuestro destino. El promedio de una persona es tener aproximadamente 60,000 pensamientos al día. Y sí, la primera vez que escuché esta información o que empecé a estudiar y a leer sobre ella, quedé sorprendido. ¿Cómo es posible que yo pueda pensar tantas cosas durante tan poco tiempo? 60,000 pensamientos, pues ¿qué es todo lo que estoy pensando entonces? Y me imagino que los pensamientos obviamente pues no tienen que ver solamente con estos momentos de reflexión profunda en los que nos llegamos a detener algún momento de nuestra vida, sino básicamente cualquier tipo de pensamiento que se cruza por nuestra cabeza desde el instante en el que nos levantamos y un pensamiento comienza a correr tras otro, si se nos hizo tarde o si es temprano, y luego nos paramos en el espejo para ver y nos damos cuenta de que estuvimos bien peinados o estamos mal peinados, o nos damos cuenta de que tenemos la ropa que necesitábamos no estaba o sí estaba. En fin, una cantidad de pensamientos que pueden bombardearnos todos los días y que ya en el conjunto podrían robarnos una gran parte de nuestro tiempo si no sabemos qué hacer con ellos, porque de todas formas esos pensamientos van a estar ahí. En realidad hay una gran diferencia entre pensar mucho y pensar bien. Digo, es posible que aquellos que son hiperactivos no piensen 60,000, no tengan 60,000 pensamientos al día. Posiblemente tengas 70 u 80 o veto a saber cuántos. O al revés, la gente más apática o más floja pues tenga menos pensamientos. Como sea, es vital para nosotros comprender que aquello con lo que vamos a convivir más que con cualquier otra cosa en toda nuestra existencia son nuestros pensamientos. Convives con tus pensamientos mucho más que con tus seres queridos. Con los más queridos, con los menos queridos, convives mucho menos con ellos que con cualquiera de tus pensamientos en el día. Inclusive hay pensamientos que por su naturaleza, por la importancia del momento en el que los tenemos y los estamos viviendo, por ser parte de una circunstancia específica, pueden acompañarnos literalmente todo el día. La Biblia dice que hay pensamientos que pueden acompañarte toda la noche y todo el día, que pueden hacerte sentir toda la noche y todo el día de una u otra manera. Por ejemplo, si tuviéramos un ser querido como un hijo en terapia intensiva, ¿cuánto tiempo al día dejaríamos de pensar en él? Sí, estos pensamientos pueden estar ahí, clavados en nuestra mente, y obviamente que cuando un pensamiento se queda demasiado tiempo, puede comenzar a afectar nuestra conducta, nuestras acciones, nuestras actitudes. ¿Qué hacemos con las cosas que pensamos? No solamente cómo pensamos, pero ¿qué hacemos con todos estos pensamientos que inevitablemente van a cruzar por nuestra cabeza? Sin importar ni el dinero que tengamos, ni dónde trabajemos, estos pensamientos están ahí en tu mente todo el tiempo. Hablemos por un momento sobre uno de los temas que más me apasionan, que tiene que ver con el orden de nuestros pensamientos. Y cuando digo el orden es que
los pensamientos en el hombre tienden a desordenarse de manera natural. No sé cuántos han vivido, han pasado esta experiencia, yo creo que todos los seres humanos lo hemos pasado. Te levantas en la mañana, tienes un plan tan sencillo como salir de vacaciones y preparas todo y al otro día, cuando estás subiéndote al auto, te das cuenta que algo está fallándole al coche. Y entonces todos tus planes, toda tu mente y todas tus cosas, ¡pum!, se desordenan por completo. ¿Cuántos de nosotros tenemos un plan de vida y una tragedia o una gran oportunidad, una puerta que se nos abre o una puerta que se nos cierra? Cambia por completo todos los pensamientos en nuestra cabeza. Y entonces, por ende, nuestra perspectiva se ve afectada profundamente. Nuestros pensamientos pueden modificar la perspectiva que tenemos de nosotros mismos, la perspectiva que tenemos del mundo que nos rodea. Puede afectar dramáticamente la manera en la que vemos a las personas con las que nos relacionamos. De eso hablaremos en uno de los podcasts más adelante, porque realmente es un tema profundo. Una gran parte del destino de los seres humanos tiene que ver con entender el potencial del manejo de sus relaciones interpersonales y cómo potencializarlas y cómo manejarlas para bien de sí mismo. ¿Qué hacemos cuando nuestros pensamientos se desordenan? ¿Y por qué puede afectar a nuestra vida el desorden de nuestros pensamientos de manera tan dramática? Bueno, el primer impacto en nuestra vida y la primera consecuencia de los pensamientos que se desordenan es que enseguida se comienzan a desordenar nuestros sentimientos. Y cuando los sentimientos de una persona se desordenan, también comienzan a desordenarse entonces nuestras acciones, nuestros pasos. Los pasos que damos en la vida empiezan a caminar en desorden. Y entonces nuestro destino se ve dramáticamente alterado por este desorden. Entonces el tema de nuestros pensamientos se convierte en un tema vital, en un tema profundo, en un tema con el que no podemos simplemente decir, bueno, tengo muchos pensamientos, qué padre. ¿Sabían ustedes que estadísticamente una de las cosas que hace que el ser humano avance despacio en su vida es básicamente que, de acuerdo a las estadísticas, de esos 60,000 pensamientos en promedio que tiene una persona, aproximadamente 45,000 pensamientos son negativos. Sí, si el primer dato es sorprendente, el segundo lo es aún más. ¿Somos realmente tan pesimistas? ¿Somos realmente tan negativos? Pues eso es lo que dicen las estadísticas, los datos duros de los estudios, que una gran parte de nuestros pensamientos son negativos. Una gran parte de nuestros pensamientos llevan un no por delante o tienen una perspectiva pesimista, negra, de todo lo que hacemos, lo que vivimos, lo que somos. Puede haber muchas razones para explicar esto, desde, hablando como mexicanos, desde ser una nación que fue por muchos años una nación esclava y que desarrollamos una mentalidad muy de víctimas. Puede ser la condición de vida en la que nos encontramos, la insatisfacción profunda que el ser humano vive a pesar de que tenga o no logros o alcances. Salomón dijo un día que el ojo, por ejemplo, jamás se cansa de ver. Siempre quiere ver más. En otras palabras, hay como una insatisfacción permanente en los seres humanos. Esta insatisfacción permanente lleva
a una búsqueda continua y constante en los seres humanos de la felicidad, de un momento de alegría. Hay gente que experimenta solo eso, momentos de alegría a lo largo de toda su vida. Si nosotros pensamos en el hecho de que 45,000 de nuestros pensamientos son negativos, entonces decimos, wow, si son así, ¿cómo es nuestra vida? Entonces, si estos pensamientos tienen que ver con nuestros sentimientos y estos sentimientos tienen que ver con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestra manera de ver la vida, con nuestra manera de pensar las cosas, entonces estamos metidos en un lío. Y realmente nos encontramos con esta gran encrucijada. Mucha gente vive frustrada entonces y mucha gente vive ensimismada en un hoyo que es el resultado de la forma en la que pensamos. Y entonces el problema sería, o el gran reto para nosotros sería, cómo mantener nuestros pensamientos en orden. Porque definitivamente, si nuestros pensamientos se reordenan nuestras emociones y se reordenan nuestros sentimientos. Con ellos se reordenan nuestros pasos. Y eso tiene un impacto positivo y un impacto de bendición para todos nosotros. ¿Cómo reordenar nuestros pensamientos? Dejemos eso por un momento ahí. Hablamos de que los pensamientos de los hombres se desordenan todos los días de manera dramática, con cualquier cosa. Es muy fácil descarrilar este tren llamado mente. Es muy sencillo cambiar el curso de los pensamientos de una persona, a veces en segundos, por causa de una situación específica. Y ese es verdaderamente el meollo o el quid. Porque si desde el momento en el que tenías que llegar a una hora a un lugar en particular y te topaste con el tráfico, al menos aquí en la Ciudad de México, eso es más común de lo que parece, te topaste con el tráfico y entonces tus citas de ese día o los planes de ese día se ven completamente alterados, todo tu día se ve afectado por una situación. Y entonces comenzaste diciendo, ya no voy a llegar, no van a salir las cosas, no voy a poder llevar a cabo el negocio que quería llevar, o no voy a poder encontrarme con la persona, no voy a poder hablar lo que quería hablar, no voy a poder lograr lo que quería lograr. Y se viene una cadena que puede no solo perdurar por un día, sino que puede empezar a prolongarse por días, semanas. Cuando estos pensamientos llegan a desordenarse de tal manera que las emociones y los sentimientos de las personas se desordenan exactamente igual, entonces las personas se pueden ver sumergidas en profundas tristezas, en depresiones o en odios o en amarguras, o todo lo contrario, en grandes momentos de alegría. Como sea, el tema para analizar aquí es que los hombres en general tenemos más pensamientos, los seres humanos, más pensamientos negativos que positivos a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué es que estamos así? Y yo creo que es por una insatisfacción, por un hueco y por un vacío en los hombres que por más que buscan algo, no lo pueden llenar. Y mientras ese vacío no se ha llenado, sus pensamientos van a permanecer continuamente en desorden. Hablemos entonces por el resto de los minutos que nos quedan sobre cómo se reordenan los pensamientos de una persona. Hay una historia de uno de los líderes de música, directores musicales y los que dirigían la adoración en el tiempo del pueblo de Israel. Quizá el más famoso de ellos, su nombre es Asaf. Y la historia que está escrita sobre lo que a él le tocó vivir y pasar es muy reveladora de la situación
y la explicación de este tema del desorden de los pensamientos. Y la historia es realmente impresionante porque comienza con el asunto de este líder está declarando de manera muy enfática. La historia se encuentra, para los que tengan una Biblia, en el libro de los Salmos, en el capítulo 73, comienza este líder declarando que es bueno tener un corazón limpio, porque Dios es bueno para con aquellos que tienen un corazón limpio y que no hay nada mejor que tener un corazón limpio. Lo dice de manera bastante enfática, ¿no? Ciertamente lo declara, esa es la palabra que utiliza. Pero justo 12 versículos después, la declaración de la misma persona es totalmente opuesta. Y lo que él continúa diciendo es que no vale la pena tener un corazón limpio. Digo, es una declaración demasiado dura para ser la declaración dicha por el líder más importante de adoración de la época del rey David, que es el constructor del tabernáculo de David, donde se pule, se define y se afina de una manera increíble lo que fue toda la alabanza y la adoración para toda una nación por muchísimos años. ¿Dónde viene este contraste tan grande? ¿Qué es lo que sucedió entre el versículo 1 y el versículo 13? Es un desorden de los pensamientos y uno nota por las expresiones de los siguientes versículos donde él mismo empieza a describir lo que le está pasando por dentro, porque no hay un libro que describa mejor la naturaleza humana que la Biblia hoy por hoy. Así que es el mejor libro para poder tomar las historias dramáticas que describen y que literalmente, como ese es el título de este podcast, deconstruyen las emociones y deconstruyen los sentimientos de las personas. Él dice que este pensamiento en su vida parece que lo ha golpeado, parece que lo está golpeando de día y que lo está azotando de noche. Es de estos pensamientos que se quedan ahí fijos, como el que acabamos de platicar hace unos momentos sobre cuando tienes un ser querido en terapia intensiva y que obviamente no te puedes sacar de la cabeza ese pensamiento. Luego él dice... declara y lo dice, tienen que leerlo con calma en sus casas. Sería mucho tiempo ponerme a leerlo y la idea es contarles su historia, pero él dice que si él decidiera actuar igual que ellos, la expresión ellos, tiene que ver con un grupo de personas que son los que le han afectado. No hay una historia o un detalle más claro de qué fue lo que específicamente le sucedió o le hicieron, pero utiliza la palabra ellos. Y es una palabra muy interesante porque describe que los hombres regularmente son situaciones con otras personas las que pueden descarrilar nuestros pensamientos de un día y obviamente arruinarnos la vida, las emociones. ¿Cuántas personas se levantaron este día y su día no terminó como esperaban que terminara, ¿no? O dos, no te fuiste a descansar tan alegre o tan feliz como pensaste que querrías llegar al final de tu día de trabajo o de tu vida laboral, lo que ustedes digan. Asaf dice, si yo actuara como ellos, a la generación de mis hijos se engañaría. Y aquí es donde viene el meollo y la crisis y el impacto por el cual este tema del orden de nuestros pensamientos es tan importante. Si se desordenan nuestros pensamientos, nuestra manera de conceptualizar la vida se ve afectada. Y cuando comenzamos a mirar las cosas y conceptualizarlas de manera equivocada, desarrollamos conceptos basados en una circunstancia y entonces se convierten en verdades para nosotros. El problema no es solamente el daño que nos causa a nosotros, sino el problema es cuando este daño que tenemos y que descansa en una verdad que creemos por una situación que vivimos, la traspasamos a otra persona que queremos. Esto es súper contradictorio. Entonces, vamos a suponer que una persona sufre una tragedia, ¿no?
Por ejemplo, se dicen algunos que en el caso de Asaf, se dice que parece ser que es un asunto en el que le quitaron cosas o que confabularon para quitarle cosas. Pero el tema es que si él se hubiera visto o se sintiera traicionado, dice, si yo esta traición la convierto en una verdad, ¿qué verdad puede ser? Bueno, a lo mejor el desorden de sus pensamientos en ese momento le lleva a decir, ya no confíes en nadie, nunca más, o nadie es de fiar, o no vuelvo a confiar en nadie. Y entonces cuando crezcan sus hijos, dice, si yo actúo como ellos, si yo camino en los mismos pensamientos desordenados que ellos, entonces dice, a mis hijos, a la generación de mis hijos voy a engañar, o sea, les voy a transmitir una mentira que para mí se ha hecho una verdad por la tragedia que viví. Y entonces le voy a enseñar a mi hijo, no confíes nunca en nadie. Ahora, imagínate que tu hijo crece con ese pensamiento. No confíes jamás en ningún ser humano. ¿Cómo afecta eso una relación de pareja? ¿Cómo afecta eso una relación de trabajo? ¿Cómo afecta eso las relaciones interpersonales con su propia familia? Si esa persona crece no confiando en absolutamente ningún ser humano, va a desarrollar problemas como celos, va a desarrollar problemas en los que se va a terminar aislando o va a terminar marcando una distancia, va a terminar delimitando caminos y puentes de relaciones interpersonales que pudieron haber sido beneficiosos o que eran para incrementar su alma y para alegrar su corazón y su vida, pero no puede confiar en nadie porque alguien le transmitió una mentira por verdad. Eso fue lo que dijo Asaf. Si yo dejo que mis pensamientos se desordenen, voy a creer cosas que son mentira como verdad y se las voy a transmitir a mis hijos. Y luego él dijo eso. Cuando me detuve a pensar esto, tienen que leerlo con cuidado en su casa. Dice, cuando me detuve a pensar esto, fue difícil de procesar en mi mente. Y entonces viene la respuesta del cómo logró él reordenar sus pensamientos. Es la respuesta literal de él, se las paso al costo. Él dijo, hasta que entrando en el santuario comprendí. Y la expresión entrando en el santuario se convirtió en la clave del reordenamiento de sus pensamientos. Asaf terminó su vida como un líder de alabanza y un líder de adoración para la nación de Israel exitosamente. Logró que sus hijos no heredaran una mentira como una verdad solo porque él había vivido una tragedia. Así que él tuvo que haberse parado en algún momento y le tuvo que haber dicho a sus hijos que quizá lo vieron. ¿Sabes qué? Debes aprender a confiar en las personas. Quizá debas aprender a ser ordenado o a cuidar ciertas cosas, pero debes aprender a ser ordenado y debes aprender a confiar en las personas. Bueno, quizá eso tenga que ver con lo que él estaba viviendo en particular. ¿Cómo lo logró? Dice, entrando en el santuario, comprendí. La palabra comprender no significa que añadió información a su vida. Es como una computadora cuando se te queda trabada y le aprietas ese botón que dice reset y que lo que hace no es adquirir nueva información, sino reordenar toda la información que tiene para poder volver a funcionar correctamente. Es exactamente lo mismo que pasa entre nosotros. Él dijo, a mí me sirvió entrar al santuario. Entrar al santuario era el momento en el que él declaró cuando llegó al lugar donde él adoraba a Dios. En la presencia de Dios, en este lugar donde yo adoraba a Dios, donde tengo un encuentro con Dios, ahí mis pensamientos son reordenados. Y es por eso que tanta gente llega a una iglesia cristiana, llega completamente solo, sale sintiéndose que tiene una familia, o llega totalmente abatido o triste, y sale sintiendo paz y gozo en su vida. Porque la presencia de Dios tiene el poder de reordenar los pensamientos de las personas. Este es el primer asunto que Asaf dijo que era posible para reordenar sus pensamientos. Y hay una herramienta más que también es dicha como una
gran manera de reordenar los pensamientos. Esto lo declaró Salomón y lo declaró en uno de los libros de la Biblia también, llamado Proverbios, en el capítulo 20, en el versículo 18. Lo dijo textualmente: los pensamientos con el consejo se ordenan. Y este tema, bueno, es todo un tema para todo un podcast por sí solo, pero solamente concluyamos esta parte en estos últimos par de minutos. El consejo de alguien puede ayudarte a reordenar tus pensamientos. Y muchas personas con grandes capacidades, grandes talentos, grandes seres humanos, enfrentan un conflicto de su pensamiento porque jamás se sentaron a pedirle consejo a nadie. Quizá porque creemos que lo sabemos todo, pero nadie lo sabe todo. Y entonces, si te atreves a pedir consejo en tu vida, es posible que tus pensamientos comiencen a ser reordenados nuevamente. Y ve el beneficio. Si tus pensamientos son reordenados, tus sentimientos van a empezar a reordenarse de manera natural y con ello también tus acciones y tus pasos y por ende tu destino. Yo he descubierto que el mejor consejo de todos viene de Dios y de personas que aman a Dios profundamente. Y aunque hay consejos útiles de toda la gente que nos rodea, el consejo más sabio que he encontrado lo he encontrado en la palabra de Dios. Son sus palabras y su consejo para nosotros. ¿Por qué razón? Es como llevar tu carro a la agencia. Lo llevas justo a donde fue construido. Y entonces es mucho más sencillo reordenar las piezas que están mal, que están sueltas o que están flojas. Este es un buen día para comenzar a reordenar tus pensamientos. Es un buen día para abrir un libro que está empolvado, que quizás has dejado de usar o que nunca has abierto y que vale la pena abrirlo. La Biblia. Y al abrirla vas a encontrar que es posible reordenar tus pensamientos, tus emociones y por ende tu destino. Yo creo que sí podemos revertir estos 45,000 pensamientos negativos en nuestra vida. Y eso va a afectarte dramáticamente para bien. Espero que este tiempo haya sido bueno para ti, te haya hecho beneficio. Comienza a hacerlo lo antes posible. Y nos vemos hasta la próxima.